Los saludamos a todos de manera muy cordial en este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática, la lección número 3, Monumentos de la Gracia. Y no se olviden de seguirme y también no se olviden de darle like y compartir este video a fin de que esta Escuela Sabática pueda llegar a muchas personas más y puedan complementar los estudios que realizaron durante la semana y también que este material les pueda servir para sus clases de Escuela Sabática y sobre todo para la de jóvenes. Bien. Antes de iniciar, también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. También hemos abierto nuestro Instagram como Gordo Adventista, David Gordo Adventista. Pueden seguirme también en TikTok y en esta red social de YouTube. Así que con este preámbulo, los quiero invitar para que tengamos una palabra de oración y podamos iniciar con el repaso de la lección de esta semana. Oremos. Bendito sea, Señor, nuestro Dios, que nos das estas bellas lecciones semanales para poder conocerte más, para poder ahondar y descubrir más de tu gracia y de tu amor y también de justicia y de juicio. Te imploramos que la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe en este repaso y que cada palabra sea de la sabiduría del cielo y no sabiduría de hombre. Y por favor, acompáñenos y bendice a cada persona que ve este video en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, y como es costumbre, vamos a colocar la lección, vamos a colocar la presentación que hemos preparado de manera muy especial para todos ustedes. Y como vemos allí, precisamente hablamos de monumentos de la gracia, la lección número 3, y empezamos a ver precisamente nuestra parte introductoria donde vemos nuestro versículo de memoria que se encuentra en Josué capítulo 4, versículos 23 y 24, que nos dice lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y estamos viendo algo muy interesante dentro de nuestra lección de escuela sabática, y es precisamente el tema de recordar. Y vamos a ver tres principios fundamentales para poder entender la lección de esta semana. Número uno, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Son palabras realmente muy buenas, pero también fuertes, de la señora Helen White, que precisamente ella escribió hace unos 120 años. Muy importantes. No tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos. ¿Y por qué vamos a esto? Porque vamos al principio número 2, que habla precisamente de que nosotros como seres humanos tenemos una propensión muy grande a olvidar cosas. Y esto nos lleva al principio número 3, que precisamente ese olvido de nuestras necesidades espirituales lleva a consecuencias mucho más graves. Así que con esto en mente, con estos tres principios en mente, vamos a desarrollar nuestra lección en este repaso, en este día. Así que vamos a ir a la primera parte que habla acerca del cruce del Jordán. Josué capítulo 3 y el versículo 3, que nos dice lo siguiente: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es muy importante tener en cuenta por qué este mandato que se le dio al pueblo tenía que ver con el arca, ¿sí? Y hay algo sumamente importante y que a veces lo pasamos por encima. Fíjense entonces lo que nos dice el comentario bíblico adventista con respecto a esto. Hasta este momento la columna de nube y fuego había guiado a Israel en su camino. Ahora no se le vería más. En el cruce del Jordán, el arca que antes había sido llevada en medio del campamento debía encabezar la marcha. Era el centro de la religión hebrea y símbolo de la presencia de Dios. De este modo, el Señor estaba todavía con ellos, aunque ya no en la columna de nube. Y hay que ser enfáticos con esto, y es que ya, como lo dice el comentario, y precisamente lo resalta el versículo bíblico, la nube en el día y la columna de fuego ya no estarían. El pueblo ahora necesitaba que Dios los siguiera guiando, y es necesario que Dios nos siga guiando. Ahora, aquí
como guía principal, coloca el arca. Iría primero el arca mostraría de otra manera la presencia de Dios y de esta manera el pueblo sabía y vería que Dios mismo, mediante ese símbolo, garantizaba su presencia en medio de ellos para guiarlos. Sigue diciendo, el arca era el receptáculo de su santa e inmutable ley. Sobre el arca estaba el propiciatorio que recordaba a los israelitas la misericordia, la paciencia y el perdón y la gracia de Dios, quien al comenzar ellos su vida como nación, les dijo en realidad que mi carácter, mi justicia y mi misericordia os guíen. Algo muy importante, y aquí hago una pausa, es que el hecho de que Dios les ordenara al pueblo de Israel que siguieran el arca, era para que a través del conocimiento de su carácter, su justicia y su misericordia, esa sea su guía, no solo para la tierra prometida, sino también para su guía de vida. Muy importante tenerlo en cuenta. Sigue diciendo, que los 10 mandamientos, mi norma de rectitud, os muestren cómo vivir. Fíjense, reglas de vida, una guía de vida y que mi gracia os ayude a obedecerlos. Mientras siguiesen estos principios, estarían seguros. Y hoy en día no es nada diferente. Fíjense ustedes que prácticamente nuestra guía actual se encuentra en las Escrituras, donde podemos ver el carácter de Dios, la justicia de Dios y la misericordia. También podemos ver su santa ley, sus 10 mandamientos, que muestran la rectitud del Señor y nos muestran cómo vivir. También se encuentran las normas de vida cristiana, que estamos bien, bueno, que podemos ver en las escrituras y que además también las podemos aplicar y enseñar a otros. Pero algo muy importante es entender que la gracia de Dios es la que nos ayuda a obedecer toda la ley de Dios. Y precisamente así como pasaba en ese tiempo con ellos, mientras sigamos estos principios, estaremos seguros de que Dios mantendrá su presencia con nosotros. Josué capítulo 3 y el versículo 4 nos dice lo siguiente, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Importantísimo, el arca guía el camino por donde ir, pero tenemos que ir mucho más allá, no es solo un camino hacia un lugar, ¿sí? Como en este caso es la tierra prometida, como en este caso en un contexto actual es la Canaán celestial, es simplemente el camino de la vida, ¿sí? El camino para vivir acá en este mundo mientras Jesús regresa. Decía, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos y no os acercaréis a ella. Entonces, Dios dispone una distancia entre el arca del pacto y dispone una distancia entre el pueblo. El pueblo debía guardar una distancia que era más o menos 1000 metros, 1 kilómetro, ¿sí? Es más cercano a los 900, 896, 897, según algunos cálculos. Pero ¿por qué el pueblo debía guardar esa distancia? ¿Cuál era el motivo? Dice el comentario. El arca debía ser claramente visible para todos, ya que la columna de nube no los guiaba más. Vuelve a resaltar el hecho de que no está la columna. Entonces el arca todo el mundo tenía que verla. Sigue diciendo, si se hubiese permitido que muchos se agolparan en torno a ella, se habría perdido de vista para la gran mayoría. Era una experiencia nueva el ser guiados sin la columna de nube. De vez en cuando la providencia nos guía por caminos extraños. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Decía, de vez en cuando la providencia nos guía por caminos extraños a nuevas experiencias. Nosotros también debemos mantener el arca del pacto siempre a la vista para que podamos seguir donde quiera Dios crea conveniente llevarnos. Es muy importante el principio que se enseña acá. Si todos se agolpaban en torno al arca, no todos la iban a poder ver. Si mantenían una distancia, todos iban a poder ver y precisamente podían ver el camino que Dios estaba guiando. Esto puede parecer extraño, pero el principio nos enseña que Dios a veces nos pone a caminar por caminos raros, caminos extraños y por nuevas experiencias a fin de que podamos ver precisamente lo que veíamos en la parte anterior, podamos ver su guía, su camino, podamos ver su amor, su misericordia, su justicia, su carácter, su ley y de esa manera darnos a entender
por medio de los hechos que su presencia no se ha retirado de nosotros. Situaciones extrañas, puede ser una enfermedad, despido de trabajo, persecución, eh, bueno, que metan a una persona en chismes. Es decir, hay muchas cosas, hay muchas cosas. O tal vez entonces Dios te quiera guiar a un lugar donde tal vez tú dices, no, yo por allá no voy, o definitivamente mi camino no creo que sea dentro de esta casa. Son cosas que la providencia se guarda, pero lo más importante aquí es que podamos ver por dónde es que Dios nos guía. Y sobre todo algo muy importante es que aquí el comentario bíblico dice que no perdamos de vista el arca del pacto. Y el arca del pacto no solo aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, nos dice en el capítulo 11 que Juan vio el arca. Y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros como adventistas llamamos la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Muy sencillo. Mire usted dónde está Cristo en este momento y qué es lo que está haciendo. Y sabemos que está en el lugar santísimo, en el arca del pacto, llevando una obra de juicio. Así que precisamente esa arca del pacto, como está en este lugar, sabemos exactamente qué es lo que se está realizando y cuáles son los tiempos en que estamos, y también nos da una guía de vida para saber qué tendríamos que estar haciendo específicamente en este día de expiación escatológico. Terminamos entonces esta primera parte con Josué capítulo 3 y el versículo 5 que nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, muy importante, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, otras versiones dicen consagrados, otras versiones dicen límpiense. Las tres están de la mano, las tres trabajan conjunta la una con la otra. La santificación tiene que ver con una limpieza y la limpieza tiene que ver con una consagración. Pero ¿qué es lo que significa? Fíjense ustedes y vamos a verlo acá. Santificación significa abandono del pecado y eliminar toda impureza exterior y también o ritual. Nos dice el comentario lo siguiente: si hemos de esperar la bendición y la dirección de Dios en nuestros preparativos para entrar a la Canaán celestial, es esencial que nos santifiquemos mediante la consagración de nuestra vida a Dios. Fíjense, las tres caminan enlazadas, a fin de que nos purifique y haga santos o separados. Si esto era necesario para entrar a la Canaán terrenal, ¿cuánto más necesario será poder entrar en la Canaán celestial? Así que esto es una enseñanza para nuestros días, es una enseñanza para este tiempo. El tema de santificación es un tema que tiene que estar en nuestras mentes todos los días. Es importante que todos los días estemos abandonando el pecado, que estemos limpiando esas impurezas exteriores, también rituales, y esto nos capacite para poder entrar a la Canaán celestial. Y fíjense unos datos históricos bastante importantes que nos muestra aquí la lección de escuela sabática. Estos datos también ayudan a complementar un poco lo que queremos mostrar a través de esta lección. El número 1, resulta que los israelitas podían evitarse el cruce del Jordán si entraban por el sur de Canaán. Es decir, tal vez en algún momento algunos de ellos lo pensaron y dijeron: ok, yo creo que entonces nos vamos mejor por este lado, y por este lado entonces nos sale más fácil, nos sale más sencillo, pero no era el camino de ellos, no era lo que Dios deseaba. ¿Mm? Dato importante número 2. Resulta que en estaciones secas, en estaciones secas, era muy sencillo, ¿sí? O no era difícil cruzar el río Jordán, ya que por lo general el río Jordán no tenía una profundidad eh, mayor, así que no era difícil pues cruzarlo. De hecho, la Biblia nos muestra que ya otros habían cruzado. Por ejemplo, en Jueces 8:4 y en 1 Samuel 13:7 nos muestra precisamente que otras personas ya habían cruzado el Jordán sin mayor dificultad. Pero entonces, por qué Dios desea que crucen el Jordán? Bueno, aquí vamos a un dato histórico muy importante para poder entender el principio de esta primera parte de la lección. Resulta que en épocas del deshielo, ¿sí? En primavera específicamente, ese deshielo de la nieve subía el nivel del río, haciendo que el cruce fuera peligroso, pero no imposible. Es decir, había un riesgo, pero aún así
con esa subida del río, aun cuando se desbordaba, aunque había cierto peligro, pero no era imposible cruzarlo. De hecho, los dos espías cruzaron el río aun cuando este estaba crecido. Eso nos muestra esos detalles que tal vez a veces pasamos por alto. Pero ¿cuál es el principio aquí? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Fíjense ustedes que Dios escoge el momento que para los seres humanos es el peor para cruzarlo. Dios escoge ese momento y dice, voy a hacer una maravilla. Santifíquense porque voy a hacer un milagro delante de todos ustedes. ¿Vale? Prepárense. Y entonces, precisamente, nos mostraría que en este proceso de vida, en este proceso de santificación que tenemos que vivir día a día, Dios escoge momentos muy humanamente, dentro de nuestro pensamiento, tal vez inoportunos, tal vez el peor, pero siempre nos va a mostrar la maravilla, siempre nos va a mostrar el milagro. Es muy importante tenerlo en cuenta. No es a la forma humana. Tal vez nosotros pensamos que la mejor forma de hacer las cosas es de esta forma, de esta manera, como que buscamos la forma más fácil de hacerlo. Dios no siempre piensa igual. Pero al ponerlo difícil, humanamente difícil, lo que realmente va a mostrar es su maravilla y su poder. Entonces, datos para tener en cuenta también. Número 1, Israel no entraría a la tierra prometida a su manera, entraría a la manera de Dios. Y nos cuesta a nosotros precisamente entender eso. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Israel tampoco entraría cuando ellos quisieran. Y eso tiene que ver mucho con algunos de los puntos anteriores, porque tal vez dentro de la forma humana más sencilla, Josué hubiera esperado más o menos de 6 a 8 meses para que el río decreciera y fuera más fácil el cruce del Jordán. Pero no era cuando ellos querían, no en el tiempo que ellos querían, es cuando Dios quería. Y básicamente, como otro dato para tener en cuenta, es que ellos tendrían éxito si seguían todas las indicaciones de Dios. De esa manera, o siguiendo todas las instrucciones, no es el por qué, es para qué. Sencillamente es para que Dios no los abandonara, ¿sí? Y el pueblo debía mostrar lealtad y confianza. ¿Cómo mostraban la lealtad y la confianza? Mediante la preparación. Si Dios dice, entonces santificaos, hay que hacerlo. Mostramos nuestra lealtad, mostramos nuestra confianza al decir, Señor, confío en ti, yo hago lo que tú me digas y de esa manera te muestro mi lealtad y confianza y sé que con esto no me abandonarás. Así que la preparación, como quinto punto, la preparación era una exigencia antes de entrar a la batalla. Era una exigencia antes de que Dios enviara precisamente el milagro. Y por último, todo esto era para ver el milagro que Dios haría. Fíjense el propósito tan grande que tiene todo esto. En los peores momentos, Dios nos pide una lealtad. En esa lealtad nos muestra el milagro. ¿Sí? Nos muestra el milagro. En esos peores momentos y en esa lealtad, Dios nos muestra el milagro que haría. Pero para ello necesita y requiere que nos preparemos, que nos santifiquemos. Es una cosa tremenda para esto. Y entonces la conclusión de esta primera parte nos dice que Dios es el Dios de las misiones imposibles y para ello nos exige preparación, perdón, nos pide preparación. ¿Cuál sería esa aplicación actual para que lo mostremos en nuestras clases? Debemos aprender a prepararnos como Dios lo indica. Debemos aprender a prepararnos como Dios lo dicta, no bajo nuestra manera, sino a la manera de Dios. Mostremos nuestra lealtad. Importante, primera parte de la lección. Bien, la segunda parte de la lección nos habla del Dios de las maravillas. Para ello vamos a leer Josué capítulo 3 y el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, allí estaré contigo. Es un versículo tremendo. Es un versículo donde nos dice precisamente lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Engrandecernos, exaltarnos, a fin de que las personas puedan ver que Dios está con nosotros. Es algo tremendo, es algo hermoso que debemos tener en cuenta.
Así que en esa parte del Dios de las maravillas empieza con una promesa maravillosa y es el hecho de que Dios quiere comenzar a engrandecer a Josué delante de todo Israel para que entienda quién está con Josué. Parte de ello también nos debe aplicar a nosotros. Es Dios quien quiere engrandecernos, no para que nosotros mostremos pues una presunta prosperidad en dinero o en propiedades o en otras cosas que pueden llegar a ser importantes. Lo más importante aquí es que las personas vean que Dios está con cada uno de nosotros. Así no tengamos el montón de plata, ¿vale? Josué capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Súper importante este punto, muy, muy importante. Fíjense ustedes y nos dice el relato de Josué capítulo 3, que en el momento en que en el momento en que los sacerdotes pisan el agua del Jordán, esta se detiene, el piso está totalmente seco, los sacerdotes junto con el arca se posan en medio de las aguas y Dios detiene el agua hasta que todo el mundo pase en seco, hasta que todo Israel pase en seco. Obviamente eso tiene unas aplicaciones también, también proféticas. Aguas sabemos que significan muchedumbres. Miren, Dios está dispuesto a parar las muchedumbres a fin de que su pueblo pase bien, a fin de que su pueblo pase a salvo. Son unas aplicaciones que definitivamente debemos pensar y enseñar en cada una de nuestras clases de escuela sabática. Y fíjense algo interesante allí, y es que tal vez el hecho de que se pidiera que el arca avanzara, primero, que estuvieran a casi 1 kilómetro de distancia, segundo, que los sacerdotes no tuvieran que esperar a que se abriera el Mar Rojo, como pasó antes, sino que apenas pisaran, se abriría el Mar Rojo y que el arca estaría en medio de ese río Jordán, pareciera toda una locura. Sin embargo, esta foto que ustedes están viendo corresponde pues a esta serie de Chosen, eh, y está narrando precisamente la historia de la pesca milagrosa. Cuando Jesús le dice a Pedro, entra de nuevo y echa las redes, a Pedro le parece un pedido irracional, pero simplemente dice, por cuanto tú lo has dicho, lo haré. Y le da la razón precisamente anteriormente, le da el argumento, toda la noche hemos tenido que trabajar y no hemos sacado ni un pez, pero bueno, si tú lo dices, lo haré. Y ese voto de confianza es lo que muestra precisamente ese paso que todo cristiano debe dar. Señor, solo porque tú lo dices, lo haré. Y no sacarle excusas, no sacarle aristas. Entonces, por ejemplo, si Dios dice que es el día sábado, Señor, sí, hay miles de argumentos, muchas personas dicen eso, pero simplemente porque tú lo dices, lo haré. Señor, tú has dicho que hay cosas que no debo comer, si tú lo dices, lo haré. Ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas. Ahí es cuando Dios engrandece, porque cuando el pueblo decide avanzar por fe y creerle a Dios, Dios engrandece a sus hijos, aquellos pues que precisamente confían en Él, así como hizo con Josué, está dispuesto a hacer con nosotros. Así que hay unos aspectos muy, muy importantes. Primero, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, nos dice el Salmo 72, 18. Y esto nos lleva a que siempre lo recordemos. O sea, este salmo implícitamente está hablando de aquellas cosas que Dios hizo, hace y que está completamente seguro que hará. Hablando de las maravillas y eso, pero siempre exalta precisamente lo que Dios había hecho anteriormente. Salmo 86, 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Un salmo hermoso realmente que recuerda las maravillas que Dios ha hecho en su pueblo. Y precisamente, la Biblia también relata y cita precisamente esto que dice, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay imposibles. Aunque, bueno, en una de las clases de teología nos enseñaban que a Dios solo lo limita una sola cosa para desatar su poder. A Dios solo lo limita una cosa. Y lo único que lo limita es tu decisión. Del resto, para él no hay absolutamente nada imposible.
Y aun cuando tal vez tu decisión sea terca en este momento, aun cuando tú deseas ser de dura cerviz, Dios utilizará alguna situación diferente a fin de que tengas una nueva experiencia y te acerques mucho más a Dios. Tremenda lección. Así que podemos estar seguros de que Dios puede hacer lo que nosotros no. Tengamos la plena seguridad de que si hay algo que tal vez nos parezca imposible a los ojos humanos, a los ojos de Dios es otra cosa. A los ojos de Dios y frente a la voluntad de Dios es otra decisión. Él es quien tiene la última palabra. Así que pueden llegar familias para decirte, no, no se vaya por ese lado, no, yo creo que es mejor. O como se dice en Colombia, deje así, deje así. Pero Dios tiene siempre la última palabra porque Dios es el Dios de los imposibles. Patriarcas y Profetas, página 461 nos dice lo siguiente. Este ejercicio del poder divino en favor de Israel estaba destinado también a aumentar el temor con lo que lo consideraban las naciones circunvecinas y a ayudarle así a obtener un triunfo más fácil y más completo. Fíjense lo importante de esto. Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes de los amorreos y de los cananeos, sintieron gran temor en su corazón. Pero, como habíamos visto antes, tal vez el cruzar el Jordán no era tan difícil. Pero en la época en que pasó, cuando el río estaba crecido, cuando se estaba desbordando, este milagro de Dios llega a otras personas que empiezan a sentir temor en su corazón, porque saben que Jehová está con el pueblo de Israel. Sigue diciendo, los hebreos ya habían dado muerte a 5 reyes de Madián, al poderoso Seón, rey de los amorreos, y a Og de Basán. Y luego el cruce del impetuoso y crecido río Jordán había llenado de terror a todas las naciones vecinas. Tanto los cananeos como a todo Israel y al mismo Josué se les habían dado evidencias inequívocas de que el Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. Y hay algo muy importante aquí, y es el hecho de que las personas que están alrededor, estos pueblos paganos, entendieron que Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, estaba con su pueblo y estaba dispuesto a protegerlos. Por eso sintieron gran temor. En parte sabía que sus dioses no podían hacer nada frente al Dios vivo, frente al Dios viviente, al Creador. Ahora, esto tiene que, o tenemos que aplicarlo ahora simplemente para que otros nos tengan miedo o tal vez tengamos esa presunción. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que por medio de estas situaciones que te pasan, muchos puedan acercarse a Dios. Muchos pueden acercarse a Dios. Y por supuesto, hay enemigos de Dios, hay enemigos de los hijos de Dios. Y a través de estas situaciones, pues también Dios les deja claro que tú no estás solo, tú no estás sola. Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas y no te dejará y no te desamparará. Mientras sigas fiel y mientras te mantengas firme con el Señor. ¿Mm? Así que la conclusión de esta segunda parte. Todo es imposible si nos olvidamos de que Dios ha hecho cosas imposibles. Repito, todo es imposible si nos olvidamos de que Dios ha hecho cosas imposibles. Entonces, ¿cuál es la aplicación actual? Debemos empezar a cambiar nuestra actitud frente a lo imposible a nuestros ojos. Debemos cambiar esa actitud y dejar que Dios sea Dios, dejar que Dios haga lo suyo. Eso nos lleva a la siguiente parte de la lección, la tercera parte, que se llama recuerda. Y así como vimos en la lección pasada, siempre hay una señal. Nos dice Josué 4, versículos 22 al 24. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este lugar. Hay un memorial para que se los contemos a nuestros hijos más adelante. Sigue diciendo, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y aspectos importantes. El primero, ustedes están viendo allí una imagen que corresponde pues a una pila de piedras y este tenía un propósito.
que las personas recordaran y sobre todo quedara como un memorial para todas las generaciones. Si los niños preguntaban, los padres sabían perfectamente qué responder. Para eso se hizo, recordar. Entonces, el sábado también es un monumento de recordación. Es un monumento precisamente para recordar que Dios es el creador. Así lo dice Éxodo capítulo 8 y el versículo 11, para que lo recordemos. Recordemos que Él fue quien separó el sábado, fue quien lo santificó, fue quien lo guardó primero y lo declaró santo. Para que recordemos que Él es el creador, que en 6 días hizo el cielo y la tierra y que en el séptimo lo reposó, lo santificó. Entonces estamos viendo estos paralelos muy importantes para que lo coloquemos en nuestra clase, para que lo digamos en nuestra clase y también a nuestros jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué hay monumentos a recordar? ¿Por qué Dios deja documentos, monumentos precisamente para recordar su gracia, recordar su amor? Precisamente para que a través de los tiempos no olvidemos las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo, con lo que ha hecho con cada uno de nosotros individualmente y de esa manera sigamos adelante dependiendo de Dios y seamos fieles a Dios sin importar la circunstancia. Segundo aspecto muy importante, y es que fíjense que primero Josué empieza diciéndoles, ¿sí? Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado. Nombra a ellos. Seca el río y ellos pasan. Y luego hace una comparación. A la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Entonces allí está haciendo una división. Cuando Josué dice nosotros, está hablando de aquella generación que vio esa gran maravilla y que pasó por el Mar Rojo. De esa generación solo quedaron dos personas, Josué y Caleb. Por eso dice nosotros, ¿vale? Y nombra el Mar Rojo. Pero nombra precisamente el Jordán y lo dice hasta que vosotros habíais pasado, refiriéndose a esta nueva generación, pero enlaza dos puntos importantes, dos hitos importantes, a fin de que la lección y el principio se mantenga. Recordar. Josué recordó precisamente lo que Dios había hecho con el Mar Rojo y les dice a ellos, o les nombra ese recuerdo, y también les dice que recuerden esto y se coloca allí una señal. ¿Cuál es esa señal? Estas piedras que ustedes están viendo en la pantalla. Nos dice el comentario bíblico adventista, Dios ordenó que las grandes maravillas de las cuales Israel había sido testigo en ese día, no se olvidasen pronto. Dios quería que siempre conservasen un vivo recuerdo de sus memorables maravillas, como un medio para asegurarse su lealtad. Fíjense que el hecho de acordarnos de lo que Dios hace va más allá simplemente de una echada en cara, porque no se trata de eso. El propósito real es que nosotros seamos leales a Dios. Y estoy seguro que todos nosotros hemos vivido alguna situación o un sinfín de situaciones donde Dios nos ha mostrado que Él es fiel. Si recordamos eso, nuestra lealtad será completamente por agradecimiento, no por interés ni ninguna otra cosa. Es importante. Continúa diciendo, la amonestación que Josué dio a los padres y a las madres de su época proporciona un modelo que harían bien en imitar los padres de hoy. Tremendo texto. ¿Cuál es ese modelo? Los padres de familia hemos de recordar las maravillas de Dios, ¿sí? Y contarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a fin de que ellos aprendan a ser leales a Dios por amor, recordando que cuando tengan dificultades, ¿sí? Recuerden que Dios precisamente está con ellos, librará sus batallas, así como libró a los antepasados, así como libró seguramente nuestra vida de muchas cosas, ¿sí? Y nos da una segunda oportunidad. Eso debemos hacerlo nosotros a nuestros hijos. Recordar las maravillas del Señor, las maravillas de Jehová. Y fíjense algo interesante, y esto lo extraje del folleto inverso en la página 51, que habla precisamente de este libro de Josué, en la página 51. Muy interesante texto, este fragmento de la lección de inverso de la Escuela Sabática de Universitarios. Dice lo siguiente: recordar el pasado facilita el éxito en el futuro. Repitámoslo.
Recordar el pasado facilita el éxito en el futuro. A medida que Israel iba marchando en Canaán, sus mayores esperanzas chocarían con sus más profundos temores, y esto lo vivimos a diario. Cuando las batallas fueran encarnizadas, el recuerdo de la provisión de Dios en el pasado los movería a seguir avanzando. Cuando sus hijos se sintieran tentados a seguir a otros dioses, las historias del pasado los protegerían de la apostasía. Y fíjense que hay dos hechos muy importantes. Vivimos en una guerra espiritual, en un gran conflicto. ¿Sí? Todos los días tenemos que hacer luchas. Algo muy importante es que, primero, cuando se les recuerda a los hijos que Dios hace provisión, que Dios pelea las batallas, hay una completa seguridad de que Dios sacará adelante a ese hijo de Dios, a esa hija de Dios. Les dará fuerzas para seguir avanzando mientras Dios pelea su batalla. Pero hay algo muy importante, y es que estas historias, ¿sí?, los pueden proteger de la apostasía. Cuando se le dice entonces, por ejemplo, a nuestros hijos, a los jóvenes, precisamente una historia, puede evitarse que ellos caigan en el error que tal vez nosotros caímos. Y hay muchos jóvenes, y puedo decir en mi caso, que en su momento, cuando mis padres y mi hermano mayor, quienes son mis mayores consejeros, me daban algún consejo tratando de evitar muchos males, y cuando en su momento hacía caso, yo no les voy a negar, gracias a Dios y gracias a eso me evité muchos dolores de cabeza. Gracias a Dios, pues eso me evitó el tener que vivir cosas que no son necesarias o que no estaba preparado para mi edad, para mi época. ¿Sí? El de sacar mis estudios adelante, otras cosas. Son buenos consejos en lugar tal vez de adelantarse unos pasos, y sobre todo pues tratar de establecer relaciones sentimentales que no están de acuerdo con Dios, y sobre todo que podrían llevarlo a uno a cosas malas, situaciones difíciles. Así que es muy importante, jóvenes, entender que estos consejos se dan es para protegerlos del mal, protegerlos de la apostasía, y también para que se les pueda dar fuerza cuando tengan algún problema y puedan seguir avanzando. Así que recuerda, Salmo 44, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Fíjense, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos angustiosos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Muy importante tenerlo en cuenta. Y también hay una serie de versículos que se los voy a dejar de tarea a fin de que ustedes los puedan ver. Si quieren, tómele pantallazo a este slide, a esta diapositiva, porque son versículos muy importantes que nos van a permitir ayudar a recordar el principio de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que ha hecho con su pueblo en el pasado, de lo que ha hecho con nosotros en el presente, y cómo esto nos brinda seguridad frente a lo que se viene al futuro. Salmo 78, versículos 5 al 11, Salmo 105, versículos 1 al 5, Salmo 145, versículos 4 y 7, y Proverbios 10, versículo 7. Muy importante, tómenle nota, y como tarea les dejo, examinen estos versículos y llévenlos a su clase de escuela sabática. Así que vamos a entender 5 ideas claves para terminar de entender este principio. La número 1, y es que a veces la liberación precede a la lección. Muchas veces Dios nos tiene que librar o nos libra de varias situaciones para que entendamos la lección. No siempre la lección se aprende antes de la liberación o de que suceda el milagro. En la mayoría de ocasiones la lección se aprende después de. Dos, segunda idea clave. Los milagros son una señal externa para un cambio interno. Como lo comentaba en mi sermón con respecto al que hablaba del Valle de la Sombra desde la muerte, hay otro caso similar que le sucedió a mi hermano mayor, del cual sufrió pues 2 infartos. Hoy en día, gracias a Dios, está muy bien. Las intervenciones que se tuvieron que hacer sucedieron gracias a que Dios pues metió su mano allí.
pero coincidimos en algo después de salir de esas situaciones difíciles, y es que lo que Dios realizó y que algunos médicos nos explican, tanto en mi caso como en el caso de mi hermano, ¿sí? Son una señal de un milagro de Dios. Pero no solo para decir, wow, sí, no entiendo cómo usted se recuperó tan rápido, no entiendo por qué usted está de pie, por qué está hablando tan rápido, otras personas, bueno, un sinfín de cosas que los médicos nos explican. Y son milagros de Dios, pero esto implica que ese milagro, que de manera externa muchos fueron testigos, otras personas fueron testigos y que tal vez nos explican cómo pasa cierta situación, todo eso implica o va para un cambio interno en ti. Lo que Dios hace, ¿sí? Es para que haya un cambio interno en ti, un cambio para bien. Si antes tenías un hábito, ya déjalo. Estas cosas siempre suceden para un cambio interno. Dios desea cambiar lo que está aquí para que luego eso se exteriorice. ¿Mm? Y para recordarnos y para llevarnos a que recordemos siempre las lecciones hechas por Dios. Todas las liberaciones, todos los milagros hechos por Dios, que todo eso nos recuerde siempre, a fin de que tengamos esperanza en lo porvenir y a fin de que cuando tengamos una batalla, recordemos que Dios es quien lucha nuestras batallas. Eso también nos lleva, ese cambio interno nos lleva a que caminemos en obediencia, para que finalmente, así como el Señor levantó a Josué, nos pueda levantar también a nosotros. Y que así como el Señor derribó a los enemigos de su pueblo, a los enemigos suyos, también entonces eh, proceda con justicia a aquellos que nos quieren hacer daño, aquellos que son nuestros enemigos. Son cosas muy importantes, 5 ideas claves con las que podemos entender este principio de la lección. Así que, como conclusión de esta parte, es importante enseñar a nuestros hijos las historias para que su fe sea fortalecida. Es importante que nosotros la recordemos a fin de que nuestra fe sea fortalecida y sobre todo para que todos los días y cada ocasión haya un cambio interno aquí. Vamos a la siguiente parte de la lección donde ya se habla del olvido. Y esto es muy triste. Después de que muere Josué, vemos a partir del capítulo 3 de Jueces algo muy triste. Jueces capítulo 3, versículo 7 nos dice lo siguiente. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y por qué pasó eso? Aquí nos da la respuesta. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En unas diapositivas anteriores habíamos visto que cuando contamos estas historias a nuestros hijos, los estamos protegiendo de la apostasía. Pero aquí nos está diciendo algo mucho más. Y fíjense que cuando dicen que olvidaron a Jehová su Dios, no era un olvido como cuando de pronto uno se le olvida alguna tarea, se le olvida algo, por ejemplo, que se le quedaron las llaves en algún lugar o no recuerda usted dónde guardó X o Y cosa. No, este olvido, esta palabra olvidaron corresponde a un olvido decidido. Es decir, quiero hacer a Dios a un lado, no quiero a Dios en mi vida para esto y eso nos lleva a hacer lo malo y sobre todo a la apostasía. Tremendo. Jueces capítulo 8, versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. No quisieron acordarse. Son cosas muy diferentes. Una cosa es que usted olvide las llaves, usted olvide algo donde lo dejó. Pero otra cosa es que usted quiera olvidarse. Y esto fue lo que pasó con el pueblo. No quisieron acordarse los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Así que hay una gran diferencia y lo que pasó con el pueblo de Israel es que ellos se quisieron olvidar de Dios y de los hechos que había realizado en el pasado. Fíjense lo que nos dice las notas de la señora White, la página 24, las notas para esta lección, nos dice lo siguiente. Cuando permitimos que cosas de menor importancia absorban nuestra atención olvidando a Cristo, alejándonos de Él para aceptar a otra compañía, ponemos nuestros pies en un camino que conduce lejos de Dios y del cielo. Cristo debe ser el objeto central de nuestros afectos y entonces viviremos en Él y tendremos su espíritu. Es algo tremendo porque a veces las cosas
también las cosas rutinarias nos absorben la mente y nos hace olvidar precisamente de nuestro Salvador y eso nos pone en peligro. Recuerden uno de los tres principios que veíamos en el inicio de esta presentación. Olvidarnos de Dios, olvidarnos de Cristo, puede tener consecuencias graves en la vida eterna. Salmo capítulo 45 y el versículo 17, muy importante, es muy importante esta lección porque nos dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y esto lo escribe el salmista precisamente diciéndole a Dios que él hará memoria perpetua de su nombre en todas las generaciones. Entonces hay algo, y este es un llamado para todo el que se dice ser hijo de Dios, para todo el que pertenece o dice ser seguidor de Cristo, y es que debemos hacer memoria perpetuamente de lo que es Dios, de lo que hace Dios, de quién es Dios, de cómo cambió Dios tu vida, cómo cambió la mía, y que a partir de ello, cuando lo contemos, especialmente a nuestros hijos, ellos también alaben el nombre de Jehová eternamente y para siempre. Este versículo tiene un llamado muy grande, es un versículo tremendo que debemos aplicar a nuestros días. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: es esencial que la gran realidad del Calvario, con todo lo que ella significa, nunca esté ausente del pensamiento de todos los que valoran la vida eterna. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos del sacrificio de Cristo. El estudio de la ciencia de la salvación ocupará la atención de los redimidos a través de toda la eternidad. Los verdaderos cristianos tendrán el deseo de meditar mucho en este tema inagotable mientras esperan que su Señor regrese. Así que hay algo muy importante y es que, y me gusta como lo señala la señora White acá, los verdaderos cristianos tendrán el deseo de meditar mucho en este tema inagotable, el tema de la salvación, mientras esperan que su Señor regrese. Tienen un enfoque, tienen una meta, no quieren olvidar. En Josué capítulo 3 estamos viendo que ellos querían olvidar, pero los hijos de Dios no quieren olvidar y ahí es donde viene la importancia del estudio de las escrituras todos los días. El estudio del plan de salvación, el estudio precisamente de las cosas que Dios ha hecho, las lecturas también devocionales, esta lección de escuela sabática, todo ello lo que nos ayuda es a que no se nos olvide quién es Dios, qué hace Dios, ¿sí? Y sobre todo qué está dispuesto a hacer por su pueblo. Así que para concluir esta parte de la lección, vamos a leer esta conclusión que nos dice lo siguiente: olvidar a Dios nos puede llevar fácilmente a la apostasía y a la idolatría. Olvidarlo es muy sencillo, pero olvidar a Dios es una decisión. No es que se te olvide, no, es una decisión, es porque quieres olvidarlo. ¿Mm? La aplicación actual de este principio. Debemos tener cuidado de ser olvidadizos porque en el zarandeo podemos quedar fuera y ser parte de ese pueblo de 1 Timoteo 4:1. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué es ese pueblo de Timoteo 4:1? Hagan que su clase lea ese versículo, interioriza, busca tu Biblia, lea este versículo, léelo, interiorízalo. Porque el hecho de olvidar a Dios puede llevarte a pertenecer a ese pueblo específico de 1 Timoteo 4:1. Y si esto ha tocado tu corazón, pídele a Dios que te ayude a cambiar, que te cambie lo que hay aquí. ¿Mm? Ahora, algo muy importante con respecto a la lección del jueves es que nos habla que el Jordán, lo que pasó en el Jordán, va mucho más allá. Tiene lecciones muchísimo más grandes que simplemente que el pueblo pasara en seco o que contaran con la protección la protección y la compañía de Dios. La primera parte aplica para lo del mar y el río, ¿sí? Que es cuando Dios seca tanto el mar Rojo como el río Jordán para que el pueblo pase. Dios seca las aguas, las retiene para que el pueblo pase precisamente de una manera bien, segura y seca, ¿vale? Pero también, fíjense que en el río Jordán nos cuenta la historia de Elías y Eliseo, cuando Elías fue pues precisamente trasladado al cielo en un carro de fuego
y nos implica una transición, un cambio. Fíjense que el tema del Jordán nos lleva a un cambio, ya lo habíamos visto o una parte la habíamos visto en las diapositivas anteriores. Hay una transición. Elías se fue, el río Jordán es el protagonista, bueno, uno de los protagonistas allí, y cuando se va Elías, ahora queda Eliseo. Queda alguien más, hay una sucesión, hay un cambio para continuar la obra del Señor. Y Jesús, precisamente siendo bautizado en el Jordán, empieza su ministerio. Así que todo esto lo que nos debe llevar es a que lo que Dios quiere es trascender estas lecciones para que aquí haya un cambio, para que haya un cambio en nosotros, para que recordemos siempre sus maravillas y sobre todo Dios haga de nosotros esos heraldos para la predicación del Evangelio, para la predicación y que muchos puedan ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Son lecciones tremendas, va más allá del Jordán y vamos a ver las tres conclusiones finales. Primero, Dios siempre está dispuesto a hacer maravillas, pero requiere que el pueblo se prepare. Requiere que el pueblo se prepare. ¿Mm? Conclusión número 2. Recordar u olvidar es un asunto de vida eterna. No pareciera, pero vimos en esta lección que sí. Recordar u olvidar es un asunto de vida eterna. Tremendo. Y conclusión número 3. Las lecciones espirituales nos llevan a entender que el Mar Rojo y el río Jordán tienen significados que trascienden en el tiempo. Yo estoy completamente seguro que todos hemos vivido un Mar Rojo, todos hemos vivido un río Jordán, ¿m? Pero recordemos siempre, y esta es la palabra clave, recordemos que Dios está dispuesto a hacer lo imposible. Mantengamos en la mente los recuerdos de todo lo que Dios ha hecho. Mantengamos en la mente y contémoslo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la iglesia, a fin de que podamos seguir adelante siendo fieles al Señor. No es sencillo, no es fácil, pero es importante para que podamos pasar este Jordán y lleguemos a la Canaán celestial. Así que gracias precisamente por atender a esta lección. Los quiero invitar a que me sigan en las cuentas. Ya abrí nuevamente Instagram y me pueden encontrar como David Gordo Adventista, también en TikTok y también en YouTube. Así que quiero terminar con una palabra de oración esta lección y los espero la próxima semana, no sin antes agradecerles por su fidelidad y que se mantengan muy, muy atentos a nuestras redes sociales que estaremos subiendo contenido especialmente sobre un libro espectacular. No lo tengo aquí a la mano, es sobre Omega, estaremos hablando precisamente de la apostasía Omega y un libro muy bueno que me recomendó pues mi suegro, ya lleva pues bastantes años en la iglesia y son de esos libros viejitos que hoy no se consiguen, pero que son unas joyas dentro de la iglesia que todos deberíamos leer. Así que los invito para que tengamos una palabra de oración y terminar nuestro repaso de la lección. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, porque eres bueno. Gracias por ayudarnos a recordar todo esto, sobre todo, Padre, que mantengamos en nuestra mente vivos los recuerdos de lo que hiciste con tu pueblo en el pasado, en el presente y lo que harás en el futuro. Ayúdanos a entender cuando precisamente tu sierva nos dice que no tenemos nada que temer a menos que olvidemos lo que tú has hecho con nosotros. Por favor, no quites tu Santo Espíritu de nosotros, que tu presencia esté con nosotros. Por favor, ayúdanos, bendícenos y sobre todo guíanos, guíanos en cada paso que debemos dar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana con un repaso de la lección número 4 de nuestra lección de escuela sabática. Felicidades. Dios los bendiga.